están? Mi nombre es Genderina Graciela Medina Romo. Actualmente soy docente en la Facultad de Deportes en la Universidad Autónoma de Baja California. Soy maestra de las asignaturas de etnoludismo y campismo. Y bueno, hoy tenemos el gusto de tener en nuestro espacio educativo a un invitado de la Universidad de Santo Tomás, Colombia. Su nombre es Luis Gabriel Rangel Caballero. Bueno, les cuento que él es docente en la Universidad de Santo Tomás, ya con 10 años de experiencia en campismo, 15 en ecoturismo. Él es decano académico de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la USTA, investigador asociado del Ministerio de Ciencia en Colombia, y hoy nos viene a compartir el tema del potencial educativo de las actividades, de la actividad física en el medio natural. Vamos a iniciar con lo que son algunas presentaciones de nuestro alumnado para posteriormente iniciar con lo que es la conferencia. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, maestro Rangel, y lo dejo ahora sí, con el alumnado, son todos suyos. Por amor a ello. Muy bien, Giselle, ¿te gusta hacer la actividad física para la salud? ¿No? Sí, me gustaría enfocarme en eso. Muchas gracias. Kiara Yo Elizabeth. también soy Giselle, pero no soy... Giselle, no iba a decir soy Guadalupe. Giselle. Iba a decir Guadalupe. Vale. Voy así en este orden y ya, sí, en el orden en el que están aquí en la pantalla. Kiara Elizabeth. Presente. Kiara, entonces, su nombre, su edad, ¿cuál es su interés principal en esta carrera en la que está estudiando? Pues mi edad, tengo 21 años y mi interés en esta carrera es aprender un poco de todo, más que nada en la área deportiva, para más adelante, si Dios quiere, ser una maestra. Muy bien, la área físico-deportiva, entonces, ese que más le gusta, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias. Iris Dayanara González. Hola, mi nombre es Iris Dayanara González Gallegos, tengo 21 años, mi área de interés es la rehabilitación física y la docencia en educación básica. Muy bien. La readaptación deportiva, eso es algo en lo que se está trabajando bastante también aquí en Colombia, que están empezando a incursionar los profesionales. Tenemos algunos egresados que están trabajando en el fútbol, precisamente en eso, en el tema de readaptación. Muchas gracias. María de Jesús Hernández. Hola, buenos días. Mi nombre es María de Jesús Hernández Briones, tengo 22 años y me interesa mucho la carrera y me veo en un futuro estando en el campo de formación educativa. En la educación física, ¿cierto? Ajá, sí. Muy bien. Gracias. Jonathan Salazar. Buenos días, maestro. Mi nombre es Jonathan Salazar. Tengo 27 años y mi interés es entrenamiento deportivo y la docencia en educación física. Muy bien. Muchas gracias, Jonathan. José Roberto. Veo que tiene una boa ahí en la foto de perfil. Pronto tiene problemas de conectividad porque se acabó de unir. Bueno, entonces ahora sí, Giselle Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Giselle Tirado y mi área de interés es el entrenamiento deportivo y en el área de la administración deportiva. La administración deportiva. Muchas gracias. ¿Yaciel o Jaciel? Arquímedes. Buenos días, Jaciel. Jaciel, muy bien. Mi nombre es
Nací Arquímedes Andrea Adrián, tengo 21 años y mi interés, lo que me quiero dedicar es a la rehabilitación deportiva. Muy bien. Aquí esa área, esa temática está muy dada dentro de lo que es la actividad física para la salud o lo que llamamos el área de la salud, ¿no? Donde el profesional o el licenciado en actividad física y deporte puede incursionar en un equipo interdisciplinar, ¿no? Para facilitar o ayudar a esa readaptación de los deportistas. Muy bien. José Roberto, ¿será que ya pudo conectarse? Mi nombre es José Roberto Domínguez Lucero y mi área que quiero de interés es en entrenamiento deportivo. Entrenamiento deportivo, muy bien. Muchas gracias, José Roberto. Y tenemos a Santos. Sí, buenos días, maestros, compañeros. Mi nombre es Santos Cabrera Sandoval, tengo 44 años y mi área de interés es entrenamiento deportivo y educación física, maestro. Santos, mucho gusto. Igualmente. Bueno, creo que ya todos se presentaron, ¿o me falta alguien? Falta yo. Qué pena, Isabel, disculpe. Isabel Delgado, es que como los tengo en la pantalla. Y Carlos. No hay problema. Isabel, adelante. Pues mi nombre es Isabel Guadalupe Delgado Quirós, tengo 24 años y a mí me interesa mucho lo que es en el ámbito de la salud, es rehabilitación deportiva o ya sea, pues más bien fisioterapeuta. Perfecto, muchas gracias, Isabel. ¿Y Carlos Alberto? Sí, yo me llamo Carlos Alberto Rocha Tinoco, tengo 21 años, igual pues lo que me interesa es la actividad física en la salud, ya en general, todo lo que sea de la salud y la actividad física es lo que me llama la atención y lo que me gustaría dedicarme a ejercer. Muy bien, muchas gracias, Carlos Alberto. Bueno, creo que todos nos presentamos, ¿cierto, profesora? Sí, así es, maestro. Bueno, profe, le preguntaba el espacio académico y hacía el ejercicio, pues en primer lugar de conocerlos a ustedes, de saber cuáles eran sus intereses en la carrera, ¿no? Por muchas razones. En primer lugar, porque siempre, y es normal que se dé esto en esta área nuestra, que los principales intereses sean precisamente el área físico-deportiva, el entrenamiento, el deporte, la actividad física para la salud, y con toda esa cultura e industria del fitness que existe hoy en día para el mejoramiento de la salud física y mental de las personas, y la educación física, ¿cierto? Porque es algo que también atrae bastante a las personas, ¿no? La educación física en los colegios, que es ese tipo de actividad física escolar. Pero de alguna manera está tomando bastante fuerza esta área nuestra de la actividad física en el medio natural. El espacio académico, la asignatura aquí en Colombia también se llama ecoturismo y campismo. Y es fundamental porque lo que quiero ahorita en la presentación que voy a hacerles es que ustedes tengan en cuenta que estas temáticas o la actividad física en el medio natural puede ser algo muy transversal. Es decir, a pesar de que ustedes tengan intereses en el deporte, en la actividad física para la salud y en la educación física, creo que la actividad física en el medio natural puede servirles a ustedes para complementar bastante esa oferta de servicios que tienen como profesionales y por qué no incluir ese tipo de actividades en su ejercicio profesional. Pueden tener, por ejemplo, en el deporte equipos a su cargo, deportistas a su cargo, y por qué no hacer algunas sesiones con esos deportistas en el medio natural. Como vamos a ver ahora, la actividad física en el medio natural tiene un potencial educativo que es fundamental, por ejemplo, en ese contexto escolar, en la educación física. Y en la actividad física para la salud esto nos sirve bastante porque en la medida en la que sus programas de ejercicio que ustedes puedan ofrecer a sus clientes tengan una mayor diversidad, esto va a favorecer la adherencia de estas personas a los programas que ustedes ofrecen. ¿Listo? Entonces, con esta introducción voy a presentar la pantalla para compartir en la presentación. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien todo? ¿Sí? Sí, maestro. Me dicen si por favor ya están viendo la presentación. Sí, ya sé. ¿Sí? Bueno, antes de comenzar, me gustaría dejarles aquí en el chat de la reunión mis datos de WhatsApp. Aquí es el +57, ¿sí? Por si tienen preguntas adicionales o si quieren hacer alguna consulta, si la temática les parece interesante
y quieren de pronto leer un poco más sobre ello, ¿sí? Este es mi número de WhatsApp. Mi nombre, como aparece aquí, ese es mi perfil de Facebook, por si de pronto ustedes quieren agregarme y quieren ver. Normalmente subo bastantes fotografías, información de los mejores escenarios turísticos aquí en la región donde vivo y pues de pronto les puede interesar. Y mi correo electrónico institucional, por si también quieren enviarme alguna información o quieren hacer alguna consulta específica. ¿Vale? Bueno, entonces, sin más preámbulos, yo creo que podemos iniciar. Les voy a pedir su colaboración en la lectura de algunos párrafos para que en este sentido la presentación sea bastante dinámica y no solamente sea el maestro hablándoles y que ustedes también me ayuden y podamos participar entre todos. Como estoy viendo la pantalla, si alguien quiere interrumpirme, no hay problema, puede interrumpirme, decir profesor o maestro, me puede aclarar ese tema o quiero hacer una pregunta o quiero hacer una observación. Me encanta que participen bastante porque esto nos ayuda a que, como dije anteriormente, la clase sea bastante dinámica y no sea un monólogo del profesor. ¿Listo? Entonces, voy a poner en presentación completa para que puedan ver mejor. ¿Me avisan si ya están viendo? Maestro. ¿Sí? Sí, disculpe, habla Santo. Lo que pasa es que todo en mi trabajo, simplemente voy a estar escuchando la conferencia, no sé si hay algún problema. No, ninguno, no hay problema. Tranquilo, comprendo esas situaciones y no hay afán, ¿sí? Si puede preguntar algo, perfecto. Ok. Gracias. Bueno, entonces, en la temática de hoy se denomina el potencial educativo de las actividades físicas en el medio natural. Esta temática fue ofertada en el marco del segundo intercambio docente virtual internacional que estamos desarrollando entre la Universidad Santo Tomás y la Universidad Autónoma de Baja California, en donde esperamos tener por lo menos 25 sesiones de clase en modalidad remota, aprovechando precisamente el uso de estas plataformas en esta nueva realidad que estamos viviendo por la pandemia, por COVID-19. Profesora, quería pedirle si es posible usted luego me facilite la grabación de la clase para poderla subir al canal de YouTube de la facultad y que ustedes también puedan subirla a sus redes sociales con el objetivo de que pueda ser consultada posteriormente en caso de que la temática pues haya sido de su interés. ¿Vale? Claro que sí, maestro. Vale, muchas gracias, profe. Entonces, mi nombre es Luis Gabriel Rangel Caballero, como les dije anteriormente, soy el decano académico de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación. Soy investigador asociado aquí al Ministerio de Ciencia y Tecnología y una de las líneas de investigación que tengo es precisamente esta, todo lo que es la actividad física en medio natural. Para ponerlos un poco en contexto, este es como el resumen de lo que desarrollamos en esta asignatura, que es Ecoturismo y Campismo en su nivel 2. Lo que hacemos es analizar la actividad física en medio natural desde 3 perspectivas diferentes, porque hace referencia a ese objetivo en el cual las personas pueden desarrollar este tipo de actividades. Uno, desde un punto de vista recreativo y hedonista, es decir, cuando hacemos estas actividades solo por buscar nuevas sensaciones en nuestro tiempo libre y de ocio. Aquí es donde se marca todo el tema del turismo, ¿no? Cuando buscamos esos escenarios naturales, los visitamos, disfrutamos de ellos, solo con el objetivo de sentir placer, de aprovechar ese tiempo libre y de ocio. Luego analizamos esa actividad física en medio natural desde una perspectiva deportiva y de rendimiento. Es decir, cuando esa actividad física se desarrolla con un objetivo de competición o de superación personal. De competición, claramente cuando pues, está involucrada una medalla, en el caso del deporte aficionado, o cuando está relacionado de pronto a un premio económico, cuando es deporte profesional. Y hablamos de superación personal cuando, por ejemplo, no sé si ustedes han visto cómo ha proliferado las excursiones de ejecutivos de Norteamérica, Asia y Europa al Everest, ¿no? Y arriesgan su vida y arriesgan muchas cosas solo con un objetivo de superación personal, de llegar a la cima más alta del mundo, pero ahí ya no hay, digamos que placer y hedonismo y recreación, sino otro tipo de objetivo y de digamos que se busca otro tipo de cosas, ¿no? De llegar allá con la intención de buscar nuevas metas, ¿no? Y finalmente tenemos esa actividad física en medio natural desde un punto de vista educativo. Y es cuando intentamos aplicar la actividad física en el medio natural
con un sentido formativo. Y en algunos casos, por eso me encantaba escucharlos, que algunos de ustedes están muy interesados en el tema de la educación física, cuando este tipo de actividades se vincula a la educación física o en contextos educativos, como por ejemplo las asignaturas de la profesora de campismo y la mía de ecoturismo y campismo. Aquí buscamos ya, la actividad física del medio natural es el pretexto o es el medio para buscar formación, tiene un objetivo de formación o educativo. En este caso, pues vamos a enfocarnos bastante en el tema educativo para esta sesión de clase específicamente y vamos a analizar esa asociación que existe entre la actividad física del medio natural y la educación, ¿sí? Para ello, me gusta siempre iniciar como con los conceptos principales para ir entendiendo bastante digamos que todo lo que estamos proponiendo en esta clase. Y tenemos en primer lugar un concepto de la Ley 115 de 1994. Esta es la ley que regula la educación en Colombia. Y asimismo esta ley define la educación como, ¿quién me ayuda a leer ese párrafo? ¿Cualquiera de ustedes? La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Ley 115 de 1994. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hay tres cosas importantes en este concepto, ¿cierto? En primer lugar, que la educación es un proceso de formación permanente, ¿sí? Lo peor que le puede pasar a un ser humano desde su punto de vista personal y profesional es sentirse un ser terminado o acabado, ¿cierto? Profesionalmente, pues, es muy grave pensar que uno ya se sabe todo, que ya tiene todos los conocimientos posibles, y precisamente esa capacitación constante es lo que nos permite ir evolucionando con el mundo y con la ciencia. Y como persona, pues igual, ¿no? Si uno cree que ya no tiene nada por mejorar o no tiene nada por evolucionar, pues creo que se estancó en un proceso que no es, se estancó en un momento que no es saludable ni tanto personal como profesionalmente. Por eso me encanta este primer punto, que es un proceso de formación permanente. Segundo, habla de un tema de concepción integral, es decir, que la educación hace referencia a todas las dimensiones del ser humano, y no solamente a una, ¿no? Y a dos, sino a las dimensiones que integran a la persona humana. Y en tercer lugar, me gusta este concepto porque hace referencia a que la educación hace referencia también a los derechos de un ser humano, pero también a sus deberes, ¿no? Recuerden que siempre tenemos derechos, pero también tenemos unos deberes como ciudadanos, unos deberes como estudiantes, unos deberes como hijos, como padres, como pareja, y eso es fundamental. A veces esta última parte se nos olvida bastante, ¿vale? Este es el concepto de educación nuestro. ¿Alguien me quiere compartir otro más o quisiera de pronto complementar este? ¿No? ¿Todo bien? Sí, está bien eso. Todo bien, maestro. Vale, listo. Bueno, ahí me salí de la presentación. Me salí de la presentación plena. Bueno, si no me contestan, entonces yo ahí al azar le pregunto a alguien. La intención es que estemos aquí conversando y hagamos esto bastante dinámico. Bueno, entonces miren, aquí están las misiones institucionales de las dos universidades, la Santo Tomás y discúlpenme ahí, se me fue el minuto, es Universidad Autónoma de Baja California. Miren que las dos universidades, tanto la de Colombia como la de México, contemplan el tema de la formación integral dentro de su misión institucional. En el caso de la nuestra dice promover la formación integral de las personas, ¿cierto? En el caso de la de ustedes es formar integralmente ciudadanos profesionales. Creo que es exactamente lo mismo. Las universidades saben, comprenden que es necesario formar integralmente ciudadanos, ¿cierto? Que la sociedad los necesita, que la sociedad, digamos que en este momento tiene una enfermedad muy grave. Yo creo que la colombiana y en el mundo en general necesita ciudadanos integrales para combatir ese cáncer que se llama la corrupción. Y aquí en este momento quiero hacerles una pregunta y les cuento una experiencia interesante. Acá en Colombia, por ejemplo, el año pasado una revista aquí muy prestigiosa, una revista periodística, sacó como una lista de las universidades que habían formado profesionales cuyos, digamos, egresados habían sido procesados
por la Procuraduría General de la Nación. Entonces se hacían una pregunta: ¿será que es importante que las universidades tengan esto en su misión institucional a pesar de que no se cumpla? ¿Qué opinan ustedes? Uno dice lo siguiente: en todas las universidades está el tema de que se debe formar de manera integral, pero vemos que a veces eso no se cumple, y tenemos egresados nuestros, eso las cosas hay que decirlas así, ¿cierto?, que han sido procesados por la Procuraduría por corruptos en el gobierno colombiano. Y yo creo que puede pasar lo mismo en la universidad de ustedes. ¿Ustedes creen que eso de todas formas debería estar allí en la misión institucional o no? ¿Qué opinan? Pues es un requisito indispensable. Muy bien, muy bien. A pesar de que no se cumpla, yo pienso que las misiones institucionales están para eso, ¿no? Para que nos muestren el ideal, ¿no? Lo que deberíamos ser. Porque si no estuviera allí, imagínense, o sea, ¿cómo sería el caos, no? Entonces, es importante que esté allí, porque es un requisito, porque es algo a lo que deberíamos llegar, así en algunos casos, pues, no se cumpliera de la mejor manera, ¿no? Bueno, ¿y por qué les coloco esto aquí? Porque yo creo que en estos tiempos de hoy no hay nada más importante que esto mismo, favorecer la formación integral. Que las personas entendamos bastante, los ciudadanos entendamos bastante, que digamos que el cáncer o la preocupación más grande que tenemos en nuestras sociedades es precisamente la corrupción. Bueno, esto de lo que es la formación integral no es algo que ha sido promovido últimamente, ¿no? O que gracias a esta sociedad moderna que tenemos, llena de ciencia y de tantos avances tecnológicos, haya inventado. El modelo de educación griego precisamente contemplaba una educación, una formación integral, que incluía para ese momento las dimensiones que ellos consideraban hacían parte del ser humano. Una dimensión espiritual, una dimensión física y una dimensión mental. Y para ellos, en primer lugar, la gimnasia era algo muy importante, porque necesitaban en ese momento ciudadanos muy saludables que estuvieran dispuestos digamos que en esa época, a defender su ciudad-estado. Eran tiempos bastante convulsos, complejos, y la guerra era una constante. Entonces, para ellos era muy importante un ciudadano, en primer lugar, saludable, dispuesto a defender su ciudad-estado. Y por eso la gimnasia hacía parte de lo que era el modelo de educación de ellos. En primer lugar, la base. Pero también necesitaban personas que fuesen, en cierto sentido, productivas para la sociedad. Y por eso se educaba la mente en un oficio, el oficio que le permitiera a ese ciudadano ser productivo para su sociedad. Pero estas dos cosas no nos servían mucho si no se enseñaba algo que ellos denominaban formación moral, ¿sí? O ética, y es el desarrollo del espíritu. Que el actuar de estos ciudadanos fuera ejemplar. Entonces, miren, esto existe hace mucho más tiempo, y hoy vemos una sociedad, no sé en México, pero por ejemplo en Colombia, solamente los colegios están obligados a enseñar a sus estudiantes en los colegios públicos 2 horas de educación física a la semana únicamente, ¿sí? Es como uno contempla un modelo de educación con solamente 2 horas de educación física para unos niños en formación y para unos adolescentes que necesitan integrar en su vida hábitos de vida saludable. Digamos que si pudiéramos hablar de la sociedad moderna, hoy se enfoca más y valora un poco más este tema de la formación profesional, ¿cierto? Únicamente la formación profesional, dejando de lado que es muy importante que las personas tengan una concepción de su cuerpo y de autocuidado, y menos aún importante el tema moral o ético, ¿no? Si no, no estaríamos viviendo todas las problemáticas que tiene hoy el mundo. Bueno, ¿qué es la formación integral para nosotros? Por ejemplo, aquí en la Universidad Santo Tomás, muy simple, es el desarrollo de todas las dimensiones de la vida personal. Bastante, pues esta universidad es una universidad católica, y contempla ese modelo de educación integral, que al lado de un profesional, como lo dice la misión institucional, debe estar una persona que sea capaz de resolver los problemas de la sociedad de una manera ética, pero asimismo también consciente de su salud y de su cuerpo, y más aún si tiene una facultad como la nuestra, de cultura física. Entonces, digamos que con este preámbulo de lo que es la educación, la formación integral, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué las actividades físicas en el medio natural tienen un potencial educativo? ¿Por qué?
Eso es lo que vamos a desarrollar durante estos minuticos. No se preocupen que no va a ser tanto tiempo, pero con algunos argumentos bastante sólidos de peso académico que nos van a permitir responder a esa pregunta de por qué podemos utilizar la actividad física al medio natural para formar ciudadanos, para formar estudiantes, para formar niños y adolescentes en una sociedad que tanto nos necesita, ¿vale? Sí, perfecto. Bueno. ¿Sí? ¿Buenas? ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok, en base a la pregunta, ¿por qué la educación física? Bueno, yo considero que es para fomentar, como usted ha comentado, ciudadanos con valores, para que los niños haya compañerismo, haya esa empatía con los demás. Muy bien, sí, se adelantó usted un poco a eso que ya la ciencia ha determinado que pueden desarrollar la actividad física en el medio natural, y uno de esos valores o habilidades es esa que usted mencionó al final, la empatía. Muy bien. Bueno, mire, esta es una fotografía de una salida académica que hicimos. No se pregunte que dónde está el tapabocas y el distanciamiento. Esta fue hace 2 años, en una cascada o en un escenario natural muy bonito que queda en el área metropolitana nuestra. Donde yo vivo, en Bucaramanga, son 4 municipios que forman el área metropolitana, y tenemos una ventaja muy importante para este tipo de actividades, y es que estamos en el pie de una cordillera, ¿sí? Y por eso pues tenemos bastantes montañas, muchísimas cascadas, ríos, muy cerca a la ciudad. Y si vamos 2 horas hacia la vía Bogotá, pues nos vamos a encontrar con otro tipo de paisajes. Si vamos hacia el oriente, vamos a encontrar una selva húmeda del río Magdalena, el río más grande de Colombia. Si en este mismo escenario nuestro tenemos el páramo de Santurbán, donde encontramos alturas de entre los 3.000 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y a 1 hora hacia como el noroccidente encontramos el cañón de Chicamocha, en algún momento también considerado como una de las maravillas naturales del mundo. Entonces digamos que estamos ubicados en un escenario muy idóneo para la práctica de estas actividades. Y pues aquí teníamos un compañero compatriota de ustedes, Mauricio Vilches, que venía de la Universidad de Puebla. Y aquí pues hicimos siempre que hacemos estas actividades invitamos a los estudiantes de intercambio a participar, ¿no? Bueno, entonces tenemos el concepto de actividad física al medio natural para también entender un poco qué son estas actividades. ¿Quién me ayuda a leer ese concepto? Prácticas sin carácter competitivo, con un componente lúdico y recreativo importante, donde el individuo es capaz de poner en juego su desarrollo personal, al tiempo que favorece su desarrollo físico, psíquico, social, además de ser un medio compensador y liberador, y que se realiza en su entorno singular como es el medio natural. Santos y González, 1995. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién leyó? González. No, ¿quién leyó? Su nombre. Es que no los veo porque estoy en pantalla completa. Dayanara. Muy bien, gracias, Dayanara. ¿Y quién iba a leer antes? ¿O ahí cuando se chocaron? Hernández Briones. ¿Quién iba a leer también? Cuéntenme qué palabras clave encuentran en ese concepto. Pues me parece que es como en la manera en que uno busca mejorar, ser competitivo, siempre estar pues adelante o obtener los mejores conocimientos. Vale, entonces en ese concepto a usted le gusta mucho ese tema que habla de un desarrollo personal, de un desarrollo físico y social, ¿cierto? Físico, psíquico y social. Ajá. Muy bien. Bueno, entonces mire, aquí, aparte de este concepto importante que mencionó, de esta palabra clave que mencionó su compañera, hablamos de unas prácticas motrices. Es decir, que la actividad física del medio natural precisamente implica esto mismo, la realización de actividad física. Porque es que el ecoturismo puede realizarse también sin necesidad de hacer actividad física. Hay algunas actividades que son pasivas y que no requieren del ejercicio físico para poderlas disfrutar. Por ejemplo, el avistamiento de aves, ¿no? En algunos casos, pues, se tiene que caminar al inicio o se puede llegar a esos lugares donde usted va a avistar aves en automóvil. Y pues el ejercicio de avistamiento de aves, como bien su nombre lo indica o su denominación lo indica, es observar las especies nativas que hayan en una región específica de aves. Y de esto también hay competencias, ¿no? Ellos, con un equipo bastante moderno de binoculares y cámaras, ellos observan las aves
Y en las competencias lo que hacen es, a partir de una guía de que les indican, ellos tienen que ir como haciendo un checklist cuando las vayan observando y tomando fotografías de ellas. Entonces el ecoturismo, recuerden, en Colombia la definición de la ley 300 indica que es un turismo especializado cuyo atractivo natural son las áreas naturales, ¿sí? Que claramente debe favorecer el desarrollo sostenible, las comunidades se deben favorecer y debe también promover lo que es la educación cultural y social de los visitantes. Pero no necesariamente se tiene que hacer actividad física, que están muy ligadas, sí, pero cuando hablamos de actividad física del medio natural hablamos de una práctica motriz, es decir, hablamos de la realización de un ejercicio físico para poder disfrutar de esos escenarios naturales. Me gusta esta definición de Santos y González, hay muchas más, hay de hecho un artículo únicamente donde se analizan muchísimas definiciones que a lo largo de la historia los principales académicos han establecido para este concepto. Pero esta me gusta porque tiene ese contenido de lo que no es competitivo, la actividad física del medio natural no tiene un carácter competitivo, por lo tanto tiene un componente lúdico y recreativo muy, muy importante, ¿sí? Y que le da al individuo esa capacidad de desarrollarse en todas las dimensiones que hablamos, ¿no? Desarrollo físico, psíquico y social. Mira, aquí hablan de un componente social, otras dimensiones que inclusive en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud se encuentra, ¿no? Y es un medio compensador y liberador que se realiza claramente en el medio natural, no en el medio urbano. Esta fotografía que ven allí es una caminata que hicimos a una laguna que se llama la Laguna de Ortices, ahora la van a ver en otra fotografía. Una caminata de 20 kilómetros. Estas dos estudiantes que ven aquí son compatriotas de ustedes del Instituto Tecnológico de Sonora, que en ese momento estaban aquí en movilidad y participaron de la caminata. Ahora, la actividad física del medio natural tiene unas características fundamentales. La primera, como lo dice el concepto anterior, tienen un carácter físico, es decir, necesitamos la energía muscular para poder desarrollar estas actividades en el medio natural, un componente lúdico y de conocimiento de la naturaleza. En segundo lugar, se practican por medios y o esfuerzos naturales, la fuerza muscular, en el caso, por ejemplo, del senderismo, del ciclomontañismo y de todas las actividades de tierra. La fuerza del viento, cuando hablamos de todas esas actividades del aire, como el parapente, la vela, ¿sí? Perdón, la vela, cuando esa puede ser también de viento y de agua, ¿no? Y la fuerza del agua, como en la fotografía que ven, cuando hablamos de rafting o canotaje. Implica la fuerza del agua y la fuerza muscular. La fuerza del agua porque normalmente se hace corriente abajo y la fuerza muscular porque hay que remar, ¿no? Para poder tomar los rápidos de la mejor manera y guiar el bote como se debe. Se desarrollan en un medio no habitado y poco modificado por la mano del hombre, es decir, el entorno natural. Y entrañan un desafío al desarrollarse en un medio inestable. ¿Por qué? Porque normalmente el río pues no es el medio habitual del ser humano y el hecho de entrar al río a hacer canotaje por primera vez, así sea una práctica muy segura y de hecho lo es, entrañan un desafío, ¿no? Sobre todo la primera vez que uno realiza estas actividades implican ansiedad, cierto miedo, porque estoy en un medio completamente inestable. Estos deportes normalmente o estas actividades se han denominado con un concepto que es alejado de la realidad, ¿no? Deportes de riesgo, ¿no? Deportes extremos, porque realmente no son así. Tiene más esa denominación por un tema de mercadeo, porque es lo que la gente precisamente busca desarrollar en su tiempo libre, ¿no? Actividades diferentes que impliquen un poco de adrenalina, pero no necesariamente realmente sean deportes extremos o de riesgo, porque si no, no los podría realizar cualquier persona. Y aquí, por ejemplo, este producto de canotaje es un producto que se desarrolla en San Gil, un municipio que queda a 2 horas de Bucaramanga. Cualquiera lo puede realizar, ¿sí? Van con un guía que va en la parte de atrás del bote haciendo la guianza y no tiene prácticamente casi ninguna contraindicación, excepto mujeres embarazadas, excepto pues algunas cosas que son muy, muy lógicas, pero cualquier persona aparentemente saludable podría desarrollar, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí vamos a exponer algunos de los argumentos más importantes que determinan por qué estas actividades tienen un potencial educativo. Ahí en la fotografía, este es el coliseo del campus nuestro aquí en Piedecuesta, donde desarrollamos todas las actividades deportivas y de clase, para que lo vayan conociendo y si más adelante, recuerden que tenemos un convenio de doble titulación, ¿no? Más adelante, si ustedes quieren venir aquí a terminar su profesión y graduarse aquí en Colombia y luego regresar a México y graduarse en México,
lo pueden hacer, ¿vale? Aprovecho para hacerle de una vez publicidad al convenio. Bueno, ¿cómo vamos? Hasta ahora, ¿alguna observación, algo que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nada más para comentarles, jóvenes, en el lado superior, a su derecha, hay como donde están los comentarios, o sea, donde está el chat, enseguidita hay unos simbolitos, ahí le pueden picar con el mouse y es la sección de preguntas y respuestas. Si van teniendo dudas también, igual, y no quieren interrumpir, aunque el maestro pues quiere interactividad, ¿verdad? Pero Sí. también las pueden ir dejando. Sí, también, menos mal, la profesora me acabó de recordar, nosotros tenemos un formulario de asistencia, porque todas estas actividades también contemplan los registros de movilidad. Entonces le estaba pidiendo a la profesora que está encargada que me envíe el enlace para la asistencia de la clase de hoy, ¿vale? Sí, maestro, con todo gusto. Adelante. Vale. Ya voy. Listo, si no ahorita al final lo colocamos. Vale, entonces, bueno, ¿quién me ayuda a leer ese parrafito? Primer argumento, ¿por qué las actividades físicas en el medio natural tienen un potencial educativo? La actividad física y el deporte es un ámbito ideal para desarrollar valores personales y sociales, como el respeto, autocontrol, autoestima, empatía, esfuerzo, deportividad, cooperación, ayuda a los demás, hábitos saludables o liderazgo. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Primer argumento. En general, la ciencia, a través de innumerables investigaciones que se han realizado en todo el mundo, ha determinado que la actividad física y el deporte son un escenario ideal para esto, para el desarrollo de valores personales y sociales. ¿Cuáles valores personales y sociales ha determinado la ciencia que se pueden desarrollar a través de la actividad física y el deporte? El respeto, el autocontrol, la autoestima, la empatía, el esfuerzo, la deportividad, la cooperación, la ayuda a los demás, los hábitos saludables y el liderazgo. Todo eso, de manera general, la actividad física y el deporte de manera general, ha demostrado a través de numerosas investigaciones que se puede desarrollar en estos escenarios, ¿sí? Cuando esto ocurre, cuando la actividad física desarrolla uno o más valores de los que están allí enunciados, es cuando denominamos que la actividad física cumple una función educativa. ¿Por qué? Porque contribuye a la formación integral de la persona a través de algo muy importante, la motricidad. Este tema de la motricidad es algo que precisamente explica la problemática actual de salud pública que tenemos en nuestro tiempo, ¿cierto? Básicamente, algunos teóricos están hablando de la motorización del movimiento humano y que es la base o el origen de todo el problema que tenemos de salud pública. Por ejemplo, sabemos, y ustedes creo que lo han visto en sus diferentes asignaturas, que las enfermedades no transmisibles son la primera causa de muerte, es decir, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades pulmonares. ¿Y esto por qué ocurre? ¿No? ¿Por qué las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, por ejemplo? Entonces, lo que ya sabemos por lógica, ¿no? Como por sentido común, las personas hoy se mueven menos, realizan menos actividad física, ¿no? Antes, pues, había que caminar más distancias para poder desplazarse a los diferentes lugares. Muchas de las tareas de la vida cotidiana se necesitaban o requerían de energía muscular para su desarrollo. Hoy eso no es tan necesario, ¿no? Podemos tomar el autobús, usted le llaman el camión, ¿no? Podemos tener una motocicleta o un carro y dirigirnos a los diferentes lugares sin necesidad de caminar, ¿sí? Asimismo, muchas de las actividades de la vida cotidiana, como por ejemplo subir escaleras y bajar escaleras, hoy se reemplazan por las escaleras eléctricas y por los ascensores. Entonces tenemos una motricidad que ha venido poco a poco perdiendo su protagonismo en la sociedad. Desde que existe el género humano en el mundo, aquí, todos los miles de años que existe el género humano,
Solo en estos últimos años es que no se requiere de tanto gasto energético para poder sobrevivir. En la antigüedad el ser humano tenía que gastar mucha energía para poder buscarse su alimento, para poder hacer todas las tareas de su vida cotidiana. Hoy no es necesario, ¿sí? Entonces, por eso la motricidad viene siendo relegada a un segundo plano. Y por eso, digamos que el absurdo, le digo yo, de que solamente en un colegio hablemos de 2 horas de educación física a la semana. Y por eso también el resultado en salud pública que tienen hoy los países. Entonces, la Organización Mundial de la Salud empieza a tener una serie de metas y de planes para contrarrestar esta problemática. Y ya entiende entonces que la actividad física es algo fundamental en la salud de las personas, que hay que alimentarse bien, que debemos evitar los hábitos nocivos, y por eso miren aquí arriba, este tema de los hábitos saludables se ha vuelto algo fundamental para desarrollar a través de la actividad física y el deporte. Bueno, ¿quién me ayuda con este otro párrafo? Además de lo anterior, además de que el deporte y la actividad física han sido demostrados a través de la ciencia como un escenario ideal para la transmisión de valores, ¿qué específicamente nos permite la actividad física en el medio natural? ¿Quién me ayuda a leer? Contacto con la naturaleza. ¿Quién? Desde el punto de vista educativo formativo, las actividades físicas en el medio natural plantean situaciones pedagógicas de naturaleza experiencial, que implican la totalidad de la persona cuyas vivencias tienen una aplicabilidad inmediata, aprendizajes para la vida. ¿Qué ocurre? Muchas gracias. ¿Qué ocurre? Además de lo anterior, este tipo de actividades implican situaciones pedagógicas de naturaleza experiencial, que implican a la totalidad de las personas y cuyas vivencias, ojo, con la reflexión adecuada por parte del maestro, ¿sí?, implican aprendizajes para la vida. Eso es algo específico en estas actividades en el medio natural. Y ya vamos a ver cuáles son esos escenarios o esas situaciones que hacen que estas actividades tengan eso que está en rojo, situaciones pedagógicas de naturaleza experiencial. Que con la reflexión adecuada, porque no necesariamente el solo hecho de ir al medio natural, el solo hecho de practicar deportes en naturaleza, implica un carácter formativo, ¿sí? Siempre el aprendizaje se da, o la aplicabilidad inmediata, allí que denominan y que es lo que buscamos en este sentido formativo, solamente se da si hay una reflexión adecuada y una intención del profesor, ¿vale? Y asimismo en todas las características y en todos los escenarios que ustedes quieran, en los que quieran participar. Si quieren inculcar en sus estudiantes, en sus niños, en sus adultos, en sus deportistas, algún tipo de valores, tienen que tener una metodología clara, unos objetivos precisos y una reflexión adecuada para que este aprendizaje se dé. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, me adelanté para que vayamos encajando todo, ¿listo? Esta fotografía es en una laguna muy bonita que queda a 1 hora y media de Bucaramanga, donde vivimos nosotros. Le llaman el León Dormido de América, queda ubicada en el municipio de Río Negro, Santander. Muy segura, digamos que, o sea, no hay animales, ¿no? A eso me refiero, para nadar, no hay peligro de animales, digamos que puedan causar un daño en el ser humano. Sí tiene, ustedes saben que todas las lagunas tienen como su misticismo, ¿no? Esta específicamente dicen que no tiene fondo, que no le han encontrado profundidad y que puede estar muy ligada o muy conectada a los volcanes que están cerca, que están en la cordillera. En 1985 aquí en Colombia hubo una tragedia impresionante, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción y acabó con un pueblo entero, mató 25.000 personas. Y la gente del lugar decía que cuando estaba ocurriendo ese tema ya en Armero, cuando el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción, esta laguna estaba hirviendo, o sea, estaba burbujeando. Y lo cual puede llevar a pensar de que pudiera tener un origen volcánico, ¿no? Y pues también todo el misticismo que hay alrededor de las lagunas y los escenarios naturales. Bueno. ¿Qué más? ¿Quién me ayuda a leer? Además de lo anterior, de esa situación experiencial, ¿qué más ofrece la actividad física en el medio natural? A la vez que se enseñan aprendizajes técnicos propios de las diferentes actividades físicas en la naturaleza, técnicas
de escala, de orientación, etcétera. Se puede y se debe atender el desarrollo personal social, es decir, contribuir al proceso de humanización de las personas para el 2001 para Caballero Domínguez, 2009 Caballero 2012. Muy bien, muchas gracias. Entonces, al lado de esta situación experiencial y de los aprendizajes técnicos propios de cada actividad, porque miren, por ejemplo, en la fotografía, es una actividad de canotaje, ¿cierto? Para poder desarrollarla, así sea una sola vez, así sea un paseo de un día, debo entender algunos aspectos técnicos para poder participar en ellos, muy básicos, pero me implica un aprendizaje, ¿sí? Cómo debo tomar el remo, cómo debo remar, cuáles son las orientaciones de guía que va, por ejemplo, aquí arriba, que lo ven aquí con el chaleco amarillo. Él antes de empezar el recorrido dice, bueno, cuando yo diga esto, ustedes hacen esto, cuando yo diga aquello, hacemos aquello, ¿sí? Remamos de esta manera, tomamos el remo de esta otra, llevamos el equipo de seguridad, la persona que va adelante es un kayakista de seguridad, él va a estar pendiente de ustedes en caso de que una balsa se voltee, el río tiene estas características específicas, bueno, todo eso implica un aprendizaje técnico. Entonces, lo que quieren especificar esos autores es que al lado de este aprendizaje técnico podemos aprovechar esa posibilidad, ¿para qué? Para atender al desarrollo personal y social de las personas. No solamente bajar por el río es el objetivo, pero si puedo bajar por el río y al mismo tiempo atender al desarrollo personal y social, pues estoy haciendo una labor mucho más importante. Sí, estoy contribuyendo a la formación integral de esas personas. Entonces, a partir de la vivencia directa de estas actividades físicas en el medio natural, ya quedó claro que podemos impulsar una reflexión hacia las propias capacidades, posibilidades, limitaciones e intereses de los participantes. Y en esta misma situación, en este mismo escenario, esta persona se sitúa ante conflictos reales, elecciones particulares, logros, fracasos, dilemas y rechazos. ¿Sí? Por ejemplo, esta fotografía que ustedes ven ahí, la laguna de Ortiz, es la que les comentaba anteriormente. Esta es una laguna ubicada a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Esta y la que les mostré en la foto anterior, la del León Dormido de América, son de las pocas lagunas en el mundo que quedan a esta altura, porque normalmente las lagunas en Colombia se ubican por encima de los 2.500, 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esta está en un clima cálido. De hecho, el agua sobre las 4 y 5 de la mañana se pone tibia, y pues implica siempre este misticismo también alrededor de la laguna, ¿no? Y hay unas leyendas al lado de su digamos que de su geografía y de su existencia, ¿no? Es un escenario hermosísimo, ojalá pudieran ustedes tener la oportunidad de conocerlo. Se puede hacer campamentos, se pueden hacer actividades acuáticas, como por ejemplo natación en aguas abiertas, kayak, también canotaje, y el atractivo natural es su extensión, la pureza del agua y lo que les comentaba anteriormente, el hecho de que en las mañanas el agua sea tibia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, maestro. Bueno, Sí, muy bien, gracias. Sí. Me alegra y que respondan y que hablen. Recuerden que estamos de paranormales, ¿no? Preguntando si hay alguien por ahí. Entonces, siempre uno a veces está hablando todo el tiempo de frente a la pantalla. Uno como maestro necesita esa retroalimentación, que saber que están allí poniendo cuidado ustedes. Bueno, entonces tenemos esta imagen que es muy importante porque de alguna manera engloba las características por las cuales se le ha conferido a las actividades físicas del medio natural un potencial educativo, ¿sí? Entonces, esa situación experiencial, ¿por qué se da? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué la actividad física del medio natural tiene un potencial educativo? Pues hay 9 características que estos autores han mencionado y que han comprobado que pueden facilitar la posibilidad de formación integral en las personas. La primera, tiene lugar en el medio natural. La segunda, que posibilita la interacción con la naturaleza. La tercera, que implican una sensación de incertidumbre, de aventura y de reto. La cuarta, porque implican también un riesgo. Ya vamos a ver que el riesgo objetivo, el riesgo subjetivo. La sexta, porque tiene un carácter deslizante, de continua, es decir, dinámico. La séptima, porque la motricidad, es decir, la energía muscular es el vehículo de interacción. La octava, porque tienen un carácter vivencial. Imagínense, eso es algo de lo que no hemos podido disfrutar en esta pandemia, ¿no?
ese carácter vivencial. Estamos viendo, infortunadamente, por ejemplo, aquí en Colombia, este espacio académico a través de la virtualidad, y las salidas académicas no las hemos podido desarrollar porque todavía no están permitidas, digamos que en la universidad. Esperamos que en el mes de mayo ya podamos volver a hacer estas actividades con los estudiantes. Por ahora estamos abordando el espacio académico netamente desde una visión teórica y tratamos de hacerlo de la mejor manera, y hemos tratado de integrar algunas estrategias para que ellos vivencien estas actividades fuera de la universidad, porque ya en Colombia sí se pueden hacer prácticas de ecoturismo. Pero las que ofrecen, digamos que los grupos de caminantes o las empresas de ecoturismo, pero no ligadas al espacio académico nuestro. Estas actividades tienen una alta implicación emocional y finalmente tienen un carácter social, es decir, son escenario para conflictos reales. Vamos a verlas una por una. En primer lugar, tienen lugar en el medio natural, un entorno amplio, no conocido, cambiante y con abundancia de estímulos. No hay mejor aula de clase que la naturaleza, ¿cierto? Y para algunas temáticas, yo creo que sería el mejor escenario, ¿no? Nosotros tenemos normalmente en las universidades, en la educación, el aula de clase como nuestra herramienta de enseñanza, ¿no? Pero para algunos teóricos, el aula de clase cerrada es más parecido a una cárcel, no tiene realmente un componente idóneo para la enseñanza, a diferencia de la naturaleza, ¿no? Entorno amplio, al aire libre, abierto, cambiante, lleno de estímulos, ¿no? Estímulos diferentes, sonidos distintos, paisajes, panorámicas, sensaciones, etc. Posibilita la interacción con la naturaleza. Estas actividades ofrecen la posibilidad de interaccionar con el medio natural. ¿Y qué permite esto? En primer lugar, conocerlo. En segundo lugar, vivenciarlo. ¿Para qué? Para poderlo disfrutar. Solamente cuando estas cosas ocurren es que el ser humano puede posteriormente valorarlo y respetarlo. Por eso es que estas actividades tienen ese potencial tan importante ligado a la educación medioambiental. Todas las personas que hacen, por ejemplo, que practican de manera constante o desarrollan actividad física en el medio natural, tienen una alta conciencia de lo que es el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque han aprendido a conocerlo, a vivenciarlo y a disfrutarlo. Y solo cuando usted disfruta esos sitios y cuando usted siente que la montaña es su casa, que los bosques son su casa, pues usted aprende a valorarlo y asimismo entonces empieza a generar acciones en su vida cotidiana para respetar el medio ambiente. Digamos que usted en su casa usted la respeta, ¿cierto? En su casa usted no permite que boten basura, usted su casa la mantiene limpia, la mantiene en condiciones apropiadas. ¿Por qué? Porque usted la conoce, vive allí y la disfruta y no va a permitir que nadie vaya y le bote basura en su casa, ¿sí? En su sala o en su comedor o en el lugar donde duerme. Entonces, yo creo que esto nos falta bastante, en la medida en la que más personas pudieran disfrutar del medio natural y pudieran sobre todo disfrutarlo, disfrutar del agua, disfrutar de la naturaleza y que esas actividades fueran o tuvieran un estímulo muy positivo. Esto nos daría el escenario más importante para que las generaciones futuras aprendieran a valorar el medio ambiente y por lo tanto a respetarlo. Contemplan incertidumbre, que es una característica inherente a cualquier práctica o actividad en el espacio natural, y produce precisamente esa sensación de aventura. Por ejemplo, la práctica del parapente, que es volar en un ala o lo más parecido a un paracaídas en un escenario natural, en una montaña con las corrientes de aire idóneas para poderlo realizar, ¿no? Pudiera parecer un deporte extremo, un deporte de riesgo, pero es una de las actividades más seguras para realizar. Creo que el último accidente se reportó acá en Florida Blanca. Aquí también, afortunadamente, como les contaba anteriormente, no solamente está el escenario para la práctica de senderismo y otras actividades, sino también tenemos uno de los voladeros o de los lugares para la práctica del parapente más importantes del país. Aquí en el Parque Florida Blanca de parapente, el último accidente se presentó hace 3 años y anteriormente era así, 1 cada 3 años. Un accidente digamos que 1 cada 3 años lo convierte en una práctica muy segura para el ser humano. En este sentido, si hago una comparación, ¿cuántos accidentes tenemos aquí todos los días en motocicleta? Esos son muchísimos accidentes, nada más en Bucaramanga y zona metropolitana. O infortunadamente también para los ciclistas, porque a veces las vías no tienen las características apropiadas para poder realizar esta actividad. Entonces, puede resultar más seguro montar en parapente o hacer un descenso en rafting por el río Ponce que montar en bicicleta,
que montar en motocicleta o que inclusive caminar por una acera, ¿no? Es más peligroso eso. Entonces, estas actividades producen esa sensación de aventura, pero realmente son muy seguras. Ahora, esto también presenta la actividad en forma de reto, ¿no? Uy, yo nunca he volado, yo tengo miedo, yo nunca he bajado por el río Fonce, me puedo ahogar, me puedo caer, y todo eso implica un reto que a su vez, llevado de la manera correcta, genera una gran dosis de motivación en la mayoría de las personas. El riesgo. Hay un riesgo objetivo y un riesgo subjetivo, y ambos están presentes en sus dos dimensiones. ¿Cuál es el riesgo objetivo? Es la posibilidad real de tener un accidente, ¿sí? Es decir, si yo estoy en parapente, pues hay una posibilidad real de que el ala no funcione y que me caiga, ¿cierto? Hay una posibilidad real de que una corriente térmica que no es apropiada o una tormenta pueda llevar a un accidente. Eso es un riesgo objetivo. Pero esto se minimiza claramente para garantizar la seguridad en la práctica. Todos esos riesgos objetivos son los que los operadores turísticos deben tener en cuenta para que no ocurra un accidente. Pero también está el riesgo subjetivo, que es la sensación de riesgo de cada persona y que difiere de cada uno. Una persona que no sepa nadar o que haya tenido una experiencia negativa en el agua va a tener un riesgo subjetivo mayor que aquella que es que nada, por ejemplo, es un nadador, así sea aficionado o profesional, ¿cierto? Porque está familiarizado con el medio acuático. Entonces, ese riesgo subjetivo es algo que la persona gestiona a favor del objetivo de la actividad. El que tiene un riesgo subjetivo mayor tiene que hacer una gestión de emociones mucho mayor para poder vencer ese miedo y poder realizar la actividad y finalmente cumplir el objetivo de la actividad. Tienen un carácter deslizante. Estas actividades se realizan sobre superficies diferentes, ¿sí? La tierra, el agua, el aire, la nieve, en los países que lo permiten. Y esto va asociado a dos factores, equilibrio y velocidad durante el deslizamiento, ¿no? No es lo mismo el carácter deslizante o la progresión a hacer en una montaña, a hacer en un desierto, a hacer en un cañón, a hacer en una montaña con nieve, a hacer en un río. Son diferentes escenarios para progresar, es decir, para moverse. La interacción social con el entorno natural está mediada por la actividad física. Y este es uno de los aspectos más importantes que está ligado a nuestra profesión, que sea la motricidad del vehículo de interacción de estas actividades. La motricidad es el vehículo para relacionarse con otras personas y con la naturaleza. Es a través del movimiento, de la energía muscular, de eso que yo comparto con las otras personas que me permite relacionarme con ellas. Yo, por ejemplo, soy senderista hace más de 20 años, soy caminante. Y el hecho de subir una montaña con un grupo de personas, de compañeros de equipo, de sentir el mismo cansancio cuando la caminata es muy fuerte, cuando el descenso la pendiente es alta, esa motricidad es estar caminando en compañía, en grupo, es el que me permite relacionarme con las personas y con la naturaleza, ¿sí? Es decir, esa interacción social está mediada por la motricidad, por el movimiento. Estas actividades tienen un carácter vivencial, ofrece una diversidad de experiencias personales que, como les dije anteriormente, cuando están ligadas a una reflexión adecuada, permiten el aprendizaje para la vida, es decir, el desarrollo personal y social de las personas. Tienen un carácter vivencial, producen intensas sensaciones y emociones derivadas de la participación activa y la implicación global a nivel cognitivo, físico y social y emocional. Se presentan situaciones que requieren aprender a gestionar emociones. Si yo estoy, por ejemplo, en una caminata con mucho calor y me falta todavía subir, hacer un desnivel de 500 o 800 metros y siento cansancio, tengo que aprender a gestionar la emoción, ¿no? De no desesperarme, de estar tranquilo, de ir paso a paso, de subir a tiempo, de no desesperarme, ¿no? Para poder cumplir con el objetivo de la caminata. Si voy por el río y siento miedo, tengo que aprender a gestionar emociones para poder sentir placer, sentir emoción, de estar tranquilos y no llegar al desespero. Si voy caminando por el medio natural y me encuentro una serpiente, tengo que aprender a gestionar las emociones, a superar el miedo, ¿sí? Para que esto no me genere un terror inmanejable. Si voy a ingresar a una cueva o una caverna y sufro de claustrofobia, tengo que aprender a gestionar estas emociones para poder cumplir con el objetivo de la actividad. Y finalmente, tienen un carácter social, es decir, propicia no solo el escenario ideal para poder interactuar o vivenciar conflictos reales. Esto desde un enfoque educativo se presenta como una oportunidad para el desarrollo personal y un elemento dinamizador de las relaciones humanas, que permite hacerlas más ricas y versátiles. En un campamento, por ejemplo,
me voy a encontrar con mis compañeros, voy a convivir con ellos, voy a pernoctar o pasar la noche con ellos y voy a vivir conflictos reales, ¿no? De ruido, por ejemplo, en las noches que no me dejó dormir, ¿cierto? De que si teníamos que llevar como grupo una serie de implementos y de pronto alguien no cumplió, ahí hay un conflicto que se debe manejar. Hay normas en los campamentos, ¿cierto? Que impone la persona que está a cargo. Y esto puede generar una serie de conflictos que permiten con la reflexión adecuada precisamente aprender para la vida. Es decir, esas actividades son un dinamizador de las relaciones humanas, de lo que va a suceder en la vida cotidiana. Bueno, ¿cómo vamos? No nos ha aburrido todavía, ¿cierto? No, todo bien, profe. No, profe, todo bien. Bueno, entonces miren, profe, creo que es que estas plataformas no tienen una buena resolución cuando pasamos un video desde aquí, ¿cierto? ¿O usted lee bien, profe? No, la verdad es que, bueno, la plataforma que utilizamos de la universidad de repente sí es como que se satura y no se ve bien, pero hasta el momento al menos yo sí estoy viendo muy clara su presentación. Sí, no, lo que pasa es que tengo un video para presentar, entonces a veces lo que hacemos nosotros aquí es, les dejo el enlace en el chat y ustedes lo ven cada uno en sus casas donde estén y con eso pues digamos que no se atrasa o no se daña el audio desde la plataforma y luego nos vemos y lo discutimos, ¿sí? ¿Les parece? Como gusta manejarlo, maestro, está bien. Vale, entonces miren, les voy a poner aquí un video de una salida académica que hicimos en la facultad en el 2017. Pues es un video hecho por un estudiante, bueno, no es un video profesional, con la mejor edición y todo, pero la intención es que esto que estamos viendo y que estamos discutiendo en clase, lo podamos identificar en ese video. Hay algunos aspectos que hemos visto allí, que a través del video y de las expresiones que ustedes van a ver de las personas que están allí, pueden de alguna manera hacer evidencia de lo que estamos discutiendo en clase. Porque es que la ciencia precisamente se encarga de esto, de llevar ese conocimiento a la vida cotidiana, ¿no? Algunos piensan a veces que la investigación son cosas de laboratorio, son cosas únicamente para personas superdotadas, y no, la ciencia está muy ligada a la vida cotidiana. Entonces esto que vimos anteriormente es algo que la ciencia a través de investigaciones ha estipulado y que bien se puede ver en el video que les voy a reproducir. Ecoturismo y campismo de la Universidad de Santo Tomás hacia el municipio del Playón en Santander. Se realizará la salida pedagógica en donde haremos enfoque en el senderismo, considerando esto como una de las formas más genuinas en donde se encuentra la unión del deporte y la cultura, así como una de las formas de ocupar el tiempo de ocio, recreación, haciendo hincapié en su relación con el turismo rural, con las actividades de aventura y con su desarrollo en el medio natural. When did you get back from Beijing? I gotta know. Ooh, Molly, are you stuck in your style? Estamos en el corregimiento de San Pedro La Tigra, municipio del Playón. Estamos a aproximadamente 850 metros sobre el nivel del mar, una temperatura de entre 28 y los 30 grados centígrados. Llevamos caminando aproximadamente 2 kilómetros. El recorrido total desde la carretera principal hasta la cascada es de 10 kilómetros. Nosotros en esta ocasión hicimos un recorrido más corto, pues porque llevamos un grupo de personas de otra facultad, pues que no tienen la condición física tal vez para hacer todo el recorrido. Es un recorrido muy cómodo, el desnivel no es mucho. Vamos a llegar a una cascada que se llama el Salto del Indio. Es una cascada hermosa que pues por mucho tiempo estuvo desconocida por toda nuestra situación y la realidad del país, en la que era muy difícil ir a las áreas rurales a disfrutar de la naturaleza. Hoy, pues con la nueva realidad de Colombia, estamos redescubriendo nuestra nación y todas sus maravillas naturales, entre ellas el Salto del Indio. El Salto del Indio se volvió popular entre los caminantes aproximadamente hace 3 o 4 años, y en ese momento pues ya es más conocido porque la gente está buscando este atractivo natural como una forma de escapar de la rutina, de la cotidianidad y buscar la naturaleza, eso que se ha perdido en las ciudades. Además, si nosotros como profesionales de cultura física, nosotros lo que hacemos es proponer actividades que estimulen el ocio activo en la población, es decir, que vengan
a recorrer o a visitar estos atractivos naturales, pero que lo hagan con su energía muscular, es decir, caminando o en bicicleta y no en automóvil. Podríamos venir en automóvil hasta la cascada, pero la idea es disfrutar a través del movimiento humano y que nuestra energía muscular sea la que nos lleve a disfrutar de estas bellezas naturales. En estas actividades básicamente se busca la integración de las personas, se busca acercar los estudiantes al medio natural. Esto tiene una doble vía, no solo es una educación desde la cultura física, sino también desde el cuidado y protección del medio ambiente. Además del rescate de lo que es cultural y de observar la cultura campesina y el respeto por las personas que nos encontramos. Entonces, estas salidas tienen muchísimos objetivos y uno de ellos es el potencial educativo, otro es el potencial como herramienta para promover hábitos de vida saludable en la población y el otro es el de promover el cuidado y protección del medio ambiente entre los estudiantes. Entonces, pues vamos en el recorrido, ya estamos aproximadamente a 3 kilómetros de llegar a la cascada. Más adelante, pues, hablaremos un poco más del lugar. Este lugar se llama San Pedro de la Tigra, municipio del Playón Santander. Esa cascada es mítica, tiene una historia y por eso se llama el Salto de la India. Esta finca fue habitada por tribus aborígenes. Con el tiempo se va a hacer un recorrido ecológico porque esta finca tiene 7 cascadas. Lo que pasa es que esa es la única que por ahora está en funcionamiento. La última está allá. El recorrido se hace y al hacer el recorrido encuentra uno que sí, efectivamente hubo asentamiento humano por la facilidad como se desplaza uno. Esta cascada concretamente se llama el Salto de la India porque contaban los abuelos que veían en ese pozo donde ustedes van a bañarse hoy, una india en el centro del pozo, peinándose con un peine de cacho. Cacho era una peineta que solamente se podía hacer en ese tiempo con cacho, que era el único material que se permitía para eso. Desde cuando eso se llama el Salto de la India. Hay otros lugares también con su historia. Está la montaña del olvido, está allá la piedra del indio, pero por ahora el lugar que se tiene para ofrecerles es este. Estamos recientemente constituidos como empresa. Alguien dijo, en otro tiempo llegaba el personal y se entraban por arriba, rompían las cercas, dejaban todos los desperdicios y plásticos y todo en esa loma. Nosotros procuramos todo al final hacerle el aseo al lugar, arreglar sin alterar el medio, tratar de arreglar la bajada para que sea un poco menos tediosa. Y al llegar al lugar, encuentran ustedes una cascada de 60 metros de altura, tienen un estribo en la mitad, el agua llega, golpea en el estribo, se vuelve como brisa y luego sigue su curso. Y cuando cae al pozo del salto, ahí hay 7 metros de profundidad, sin ningún problema de remolino, topaderas se llaman, y luego va haciéndose más superficial, tiene una especie de playa en el poco espacio, que le permite a la persona medirse hasta donde quiere entrar. Bueno, muchachos, nos encontramos aquí para dirigirnos al Salto del Indio. Estas son unas escaleras naturales, aquí con Daniel, que va a llevar el flotador. Vamos, Daniel. Vamos. Estará encargado de asegurar la zona para que sea más fácil
fácil el descenso. Correcto, amigo. Y la idea es que el nivel de riesgo sea 0/100, que así como llegamos íntegramente, de igual forma abandonemos el lugar luego de unos gratos e inolvidables recuerdos. Entonces me dispongo ya mismo a amarrar de manera adecuada este lazo para evitar que el riesgo sea alto, nada, ni bajo ni medio, sino nulo. Gracias. Empezó. Los muchachos nos encontramos acá en una zona de alto riesgo de caída, entonces vamos a hacer un nudo para asegurar que las personas que vayan bajando no tengan tanta posibilidad de caer. Entonces, este nudo nos ayuda mucho a que el ajuste sea perfecto para que las personas no tengan riesgo. Entonces, ¿y ahora qué, güey? Este no es 94% seguro, o sea, este no se va a soltar. Y vamos a utilizarlo con mucha precaución, muchachos. El ecoturismo, desde la Ley 100 de 1996, identifica o dice que es una forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas que tienen un atractivo natural especial y que se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. Busca la recreación, el esparcimiento y la educación de los visitantes a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por eso el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. Teniendo en cuenta todos estos parámetros legales, los estudiantes deben tener el acercamiento de una manera ética a la manera en cómo van a trabajar el ecoturismo. En este momento, y debido a la situación real del país, quienes se involucran con los procesos de paz desde su quehacer deben tener en cuenta el respeto hacia todo lo que se tenga que trabajar de manera relevante como grupos sociales. La diversidad geográfica e hidrográfica en Santander permite que sea potencia para este tipo de actividades. Por tal motivo, deben tener toda la poder generar las propuestas. Without any power to control, Mother Nature's on a roll and we are gone. Santos, ¿querías comentar algo? No, profe. Micrófono. Ah, ok. Gracias. Es que me sale que levantaste la mano. ¿Cómo les pareció el video? Esta es una de las actividades que ellos realizan luego de las tareas académicas. Es una de las estrategias que buscamos desde el programa para garantizar esa reflexión. Una es esta, que es la realización de un video educativo, otra es una videocrónica y la otra es una crónica escrita, en la cual pues, ellos estipulan todo lo que fueron sus experiencias durante la salida académica y nos permite luego como maestros hacer la reflexión adecuada sobre esas cosas que cada estudiante dejó o las impresiones que dejó en ese escrito. ¿Sí? Bueno, ya vamos a terminar, no se afanen. ¿Están viendo la presentación nuevamente? ¿Sí? No. Ya se ve. ¿Ya? Está muy bonito el lugar, maestro. Sí, ese es queda más o menos 1 hora y media aquí en Bucaramanga. Y de alguna manera es uno de los tantos escenarios que existen aquí
para visitar. Luego, cuando veamos el tema del potencial ecoturístico de Santander y la oferta educativa, les voy a mostrar muchos escenarios para que, si tienen la oportunidad de venir, puedan conocer. Siempre hay que pensar de manera positiva, ¿cierto? De que vamos a ir, de que vamos a viajar, de que vamos a conocer. Bueno, entonces, en miren. la lista. ¿Cómo, profe? En la lista de cosas por hacer ahí hay que poner. Claro que sí. Entonces, miren, estas características que vimos anteriormente, las 9, favorecen precisamente la consecución de algunas habilidades y capacidades personales y sociales que contribuyen al desarrollo de las personas. ¿Cuáles son? En el caso de las habilidades personales, autonomía, toma de decisiones y establecimiento de metas. Es decir, estas son las capacidades o habilidades personales que promueven la actividad física del medio natural, pero con las características adecuadas. Es decir, cuando los profesores, los maestros o las personas que están a cargo de las actividades tienen una intención educativa, realizan o implementan la metodología adecuada y finalmente hacen la reflexión correcta para lograr este tipo de aspectos. Autoestima, autoafirmación, autovaloración, participación y esfuerzo, responsabilidad, gestión de emociones, hábitos saludables, desarrollo de las capacidades físicas o de lo que es una condición física saludable y habilidades técnicas propias dependiendo de la actividad que se realice, ¿no? En el caso de las capacidades o habilidades sociales, tenemos el respeto a los demás, la empatía, la comunicación, la asertividad, esta habilidad de cooperación, que es la capacidad de dar, pero también de solicitar ayuda, confianza en los demás, resolución de conflictos, respeto del medio ambiente. Les quería comentar esa fotografía que ven ustedes allí, es en el Cañón del Chicamocha, es uno de los escenarios más bonitos que tenemos aquí en Santander, queda a 1 hora de Bucaramanga en automóvil, y es una de las caminatas que están sí o sí dentro de las salidas académicas. Es un recorrido muy corto de 12 kilómetros, pero ofrece esa panorámica hermosa del Cañón del Chicamocha, baja un río frío que nace en el páramo de Santurbana, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces la sensación del calor del cañón y el baño en agua fría es algo muy, muy bonito. Cuando llega uno al corregimiento de Upalá, está uno como en un oasis, porque ustedes ven la geografía un poco seca del Cañón de Chicamocha, pero en ese punto donde está el corregimiento, está lleno de árboles, de cacaotales, de ceibas, de caracolíes, y pareciera que estuviéramos en un escenario geográfico totalmente diferente. Siempre los estudiantes internacionales, compatriotas de ustedes, acompañándonos en las salidas. Ojalá cuando todo se normalice, tengamos estudiantes aquí en la Universidad Autónoma de Baja California también disfrutando de esas salidas académicas. Bueno, este video no lo alcanzamos a ver, luego se los dejo. Entonces, miren, nos vamos con la siguiente reflexión. El hecho de salir al medio natural no produce resultados positivos por sí mismo. Tiene que haber obligatoriamente una intervención programada para que suceda el efecto formativo. Esa fotografía, normalmente en una de las salidas académicas siempre hacemos actividades de reforestación. Aquí cerca de Bucaramanga pasa un río, el Río de Oro. Se denominó así porque en la época que llegaron los españoles realmente bajaban las pepitas de oro del río. Y es uno de los afluentes más importantes del área metropolitana. En las montañas todavía está limpio, pero cuando pasa por los municipios de Piedecuesta y Girón queda destruido por la contaminación porque ahí vierten las aguas negras estos dos municipios. Lo que hacemos es tratar de fortalecer la cuenca del río haciendo reforestación, pero la sola reforestación en sí misma no tiene un efecto positivo. El dueño de la finca hace una reflexión adecuada sobre lo importante que es el tema de los árboles cerca de las fuentes hídricas y de cómo el agua que uno abre y que consigue fácilmente en sus casas se produce en estos escenarios. Y ahí tratamos de lograr una intervención programada, una reflexión adecuada que permita en esos estudiantes generar ese respeto por el medio ambiente y sobre todo que generen acciones que ayuden a cuidar el medio ambiente. Entonces, miren, las actividades, como anteriormente dijimos, no son buenas ni malas. Y también el deporte en sí mismo no es bueno ni malo. A través del deporte puedo promover valores, pero también antivalores. Y vemos cómo el deporte profesional está lleno de ellos, ¿cierto? Es la manera como yo quiera orientar las cosas lo que me permitiría realmente surtir el efecto formativo de estas actividades. Entonces, es necesario, por lo tanto, determinar las condiciones pedagógicas y de planificación que permitan convertir las actividades en la naturaleza en una actividad educativa auténtica. Esta, por ejemplo, en la caminata de Umpalá, este es el corregimiento que les comentaba anteriormente, ahí hay un colegio rural. Cuando pasábamos con los estudiantes hacíamos actividades de recreación y era el escenario perfecto para el aprendizaje tanto de los niños del colegio como para los estudiantes que hacían prácticas de recreación en estos escenarios
naturales. Entonces, estos investigadores han determinado algunos aspectos fundamentales, ya para que les quede un conocimiento práctico, que es fundamental tener en cuenta en cualquier escenario si yo quiero generar un contexto educativo o un contexto formativo. Entonces, para que se produzca una educación en valores, es necesario establecer, en primer lugar, una metodología precisa, en segundo lugar, objetivos concretos, en tercer lugar, unas actividades y estrategias prácticas que los hagan operativos, y finalmente unas técnicas de evaluación adecuadas que permitan confirmar una mejora en los valores y actitudes de los estudiantes tras la intervención. Es decir, una reflexión adecuada para mirar si esa metodología, los objetivos que me propuse y las actividades que implementé surtieron o no efecto en esos valores que yo quiero incluir o implementar o promover en ese grupo de personas. Esta es una playa en la costa caribe colombiana, cerca al municipio de Riohacha, se llama Mayap. Y finalmente les dejo, para los que quieran continuar hablando, pues, como, digamos que leyendo un poco más sobre el tema y conociendo un poco más de esas técnicas. En la literatura científica hay varios modelos que han implementado algunos académicos para poder promover valores o desarrollo personal, o lo que llaman en psicología desarrollo positivo, a través de algunas actividades. Este primero que ven aquí, Teaching Personal and Social Responsibility, es un modelo de Helison, que es un programa de responsabilidad personal y social. Este es un modelo, digamos que genérico, es decir, el modelo sirve para cualquier escenario, sea de actividad física, de deporte, de cultura o académico, de cualquier espacio académico, matemáticas, biología, química, cualquiera, ¿sí? Él ofrece una serie de técnicas, este señor Helison creó un programa con una serie de técnicas para que a través de la clase se puedan desarrollar unos valores que él considera muy importantes. Y tenemos uno que se llama la pedagogía de la aventura, de Parra y colaboradores. Esta sí es una metodología específica para desarrollar valores a partir de la actividad física en el medio natural, ¿vale? Entonces, como les decía anteriormente, el de Helison tiene en cuenta estos valores principales: esfuerzo de autonomía en el caso de los valores personales, y en el caso de los valores, digamos que grupales, el respeto de los sentimientos y derechos de los demás, la empatía y la sensibilidad social. Y claramente la pedagogía de la aventura sí está orientada a contribuir al desarrollo personal y social de las personas a través de las actividades físicas en el medio natural. Entonces yo le voy a enviar a la profe los dos artículos que explican la metodología de Helison y explican la metodología de Parra, para que si quieren de pronto continuar en ese estudio lo puedan hacer. Y muchísimas gracias por su atención. Los dejo con esta imagen con las redes sociales de la Facultad de Cultura Física, específicamente el canal de YouTube de la facultad, donde subiremos esta clase para que pueda ser consultada por ustedes posteriormente. Ahí también hay muchísimas videoconferencias de otros intercambios que hemos hecho, de un congreso internacional, así que creo que sería una buena herramienta para la excelente formación que reciben de sus maestros en la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, muchas gracias, profe, por el espacio, por su atención, por permitir el desarrollo del intercambio, y a ustedes, muchachos, por su atención. Me pasé pues 4 minutos, profe. Nos quedan para 2 preguntitas. ¿Alguien que tenga alguna duda, algo que quiera comentar? Exacto. Y porfa, no se van a ir sin la asistencia. Ya les voy a poner el enlace. Es un enlace muy sencillo para iniciar. ¿Sí? Ya estoy aquí entrando. Es que lo que pasa es que aquí los agradecimientos, maestro, aquí están. Y sí, ya algunos de los jóvenes que ya les está entrando la inquietud de que tienen la siguiente clase, pero muchísimas gracias, maestro, por habernos compartido, por darse el tiempo de explicarnos, de mostrarnos la manera en que hacen las cosas. Y creo que algunos conceptos se les ha de haber hecho conocidos, pero vaya, siempre el tener una opinión, el tener, digamos, de otras partes, pues confirma y aparte, pues enriquece, ¿no?, este intercambio. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues nada, este fue nada más para cerrar aquí en el video. Les comento que este fue el maestro Luis Rangel Caballero de la Universidad de Santo Tomás de Colombia en este intercambio académico.
Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, maestro, de nuevo, y pues que tengan un excelente día. Profesora, muchísimas gracias por su espacio. Igualmente, maestro, muchas gracias. Les agradezco Gracias, maestro. el formulario, porfa. Muchas gracias. Claro que sí. Buen día. Nos quedamos, ya nos dio los datos y pues jóvenes, ya está abierta la invitación a que si tienen pues dudas, si tienen inquietudes, a lo mejor de algún intercambio que se quieran ir, pues ya nos dejó los contactos el maestro. Adiós, que les pasen bonito. Gracias por su asistencia. Gracias. Adiós. Muy bien. Chao, profe. Gracias.